La guerra y armadura del creyente, por Virgilio Krug, parte 6, número 1. Nuestra lucha, ¿contra quién es y dónde está? Debe ser la gran petición para cada hijo de Dios aprender esta verdad de luchar contra estas cosas según la manera de Dios. En los Estados Unidos, por muchos años, los creyentes han tenido la costumbre de hacer peticiones y resoluciones al gobierno contra la inmoralidad, contra esto o aquello o cualquier cosa, haciendo grandes campañas contra Washington. La verdad es que allí no está la solución a sus problemas, sino contra el enemigo mismo. Ojalá que aprendamos esta verdad, que si vamos a luchar contra estas cosas, tiene que ser según las maneras de Dios y no conforme a las maneras de los hombres. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 10, versículo 13. Nos dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso a este mensajero por espacio de 21 días, y nos hace pensar. A veces nos desanimamos cuando no tenemos la respuesta al día siguiente, y muchas veces por una oración sin importancia. Pero Daniel había hecho una petición muy importante, que se trataba del pueblo escogido y amado por Dios. Y fue por eso que el enemigo luchó tanto en contra de la respuesta. Es interesante cómo el enemigo se enfurece cuando oramos en la perfecta voluntad de Dios para saber sus planes para esta dispensación, la próxima y nuestras vidas presentes y futuras. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel capítulo 10, versículo 14. Notamos cómo Dios contestó esta oración con mucho gusto y corazón rebosante. Pareciera ser que Dios estaba esperando esta petición, o sea, que alguien la realizara. Daniel estaba dispuesto a saber algo de lo que sucedería tocante a Israel en los postreros días. Y como nos dice este verso, he venido para hacerte saber. Con gran gozo, Dios envió a su mensajero para hacer saber a Daniel la respuesta a tal petición. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Daniel capítulo 10, versículo 13. Hallamos otra actitud sobresaliente de este profeta y siervo de Dios, que es la notable actitud de un vencedor total. Esa actitud es de estar en la presencia de Dios, esperando calladamente para oír su voz, su respuesta. ¿Cuán a menudo nos asemejamos a una persona charlatán que pide, pide y pide? Está bien alabar y peticionar en la presencia de Dios, porque Él es quien suple todas nuestras necesidades, pero también es hermoso estar en silencio ante la presencia de Dios. ¿No ha sentido usted fuertemente la presencia de Dios en su oración de tal manera que no ha podido emitir palabra alguna? Es extraño, pues sabemos que estamos en la misma presencia de Dios, pero nuestra boca se cierra y no sabemos qué decir. Queremos hablar, pero no sale nada. ¿Qué sucede? Estamos en la presencia del omnipotente Dios. Tal vez esta sea la obra más profunda que Dios hace en nuestras vidas, una obra penetrante en su misma presencia. Así ocurrió con Daniel. El profeta estaba en la misma presencia dulce y fuerte de Dios, y tan cerca que hasta podía palparla. La palabra nos enseña que las tinieblas son reales y palpables. ¿No cree usted que así también será la presencia de Dios real y palpable? Claro que sí, y mucho más aún. Otra vez, no hablamos de fábulas. La presencia de Dios es real. Que permitamos que la presencia de Dios inunde nuestro ser, y allí aprenderemos muchas cosas. Pero he aquí, uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Daniel capítulo 10, versículo 16 al 18. A Daniel no le quedó fuerza en sí, pero vemos que uno
le tocó y le fortaleció. Otra cosa que queremos destacar en Daniel es el título que Dios le dio y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel capítulo 10 versículo 19. Le dice muy amado. Daniel ya había sido fortalecido por Dios y ahora ya podía oír confiadamente en la presencia de Dios. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Daniel capítulo 10 versículo 20. Aquí, este mensajero venció al príncipe de Persia, pero al regresar tuvo que luchar contra otro que fue el príncipe de Grecia. Imagínense, estos son poderes que operan en el aire y son reales. Fueron contra estos malos de la antigüedad que los hombres fieles lucharon. Y no pensemos que es diferente hoy en día. Estos poderes no han cambiado. Están distribuidos por el aire y por todos lados, luchando contra el propósito de Dios. En aquel tiempo, el enemigo combatía a Israel, queriendo así frustrar el plan de Dios para ese tiempo. El enemigo se opuso al propósito de Dios para con Israel. Hoy, el trato de Dios es con nosotros, la iglesia, y el enemigo trata por todos los medios y recursos frustrar el plan de Dios para con nuestras vidas. Es por eso que la lucha es tenaz y continuada. Es por ello que descansamos plenamente en la protección y cuidado de nuestro Padre y Dios, porque nosotros mismos no podemos, y el enemigo lo sabe, pero nuestro Padre siempre está cuidándonos, y es justamente en su fidelidad que somos guardados. Hasta aquí hemos considerado en este pasaje de Daniel la oposición de los poderes invisibles, luchando en contra de las respuestas que Dios quiso dar a Daniel. Ahora vemos dónde está la guerra y cómo tenemos que combatirla. Ya habíamos considerado dónde está nuestra lucha y contra quién está ese combate. Está en las regiones celestes, contra los principados y las potestades, según Efesios capítulo 6, versículo 12. Hemos visto cómo el enemigo siempre se ha opuesto a todo lo relacionado al propósito de Dios, para que ese plan divino no se llevara a cabo. La declaración del apóstol Pablo de cómo debía ser la lucha del creyente la habíamos visto en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. No como quien golpea al aire, no con las armas carnales, porque nuestro adversario es invisible. Tampoco es una lucha contra nuestros hermanos u hombres impíos, porque si así lo hacemos, estaríamos cerrando el objetivo de combate y no estaríamos avanzando. En tal caso, habría confusión en cuanto del blanco. ¿Dónde está nuestra lucha? ¿Y quién realmente es nuestro enemigo? Es evidente que es una gran astucia de parte del enemigo que procura por todos los medios de engañar a los creyentes. Ahora, nuestra próxima sección sobre la guerra y armadura del creyente nos enseña contra quiénes tenemos que combatir, cómo debemos hacerlo, cuál es la manera y cuándo hay que luchar. Tenemos que recordar que en todo siempre necesitamos la dependencia absoluta de Dios y la guía del Espíritu Santo.